que estamos revisando y que ustedes iban a leer algo de hipertensión, que es el tema que nos toca para este día, ¿no? Entonces, a ver, un momentito mientras ustedes lo... Primero que todo, pues tenemos que recordar los vasos sanguíneos de hipertensión arterial como la definición, ¿no? Yo busco aquí la presentación, aquí está. Entonces, sucede que hablemos de esta entidad y lo que les decía, recuerden que esta afección, las afecciones cardiovasculares son bastante frecuentes, ¿sí? Y realmente es tan frecuente, están dentro de las primeras causas, pues, de mortalidad a nivel mundial, ¿sí? Junto y cerquita está también el cáncer, que es una de las afecciones que también está generando mucha mortalidad. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por un lado, como para irlo teniendo en cuenta y como para recordarlo. Miren, por ejemplo, les voy a compartir la pantalla y la vez también a grabarles. Miren lo siguiente, sucede esto. Sucede que bueno, entonces miremos aquí. Miren, por ejemplo, esta imagen. ¿Qué me pueden decir de esa imagen? ¿Qué corresponde? ¿Qué está representando eso? ¿El sistema circulatorio? Bueno, pero Cardiovascular. ¿cierto? Arterial. Bueno, listo. Arterial. Y fuera de eso, ustedes pueden decir, pero el general, no el, o sea, o circulación mayor, por decir en este caso, ¿sí? Que miren que ahí nos falta la circulación menor, nos faltan los pulmones, ¿sí? Y de pronto uno lo dijo, no, es que lo está representando todo, pero no se dio cuenta que aquí la falta de los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿cómo para decir? A veces, listo, no está mal lo que dijeron, pero le faltaba, ¿sí? Faltaba la parte pulmonar. Sí, nomás lo voy a tomar es como para, primero, porque es lo que vamos a hablar, y segundo, porque a veces se nos lleva un poquito nos precipitamos y tenemos algunos inconvenientes al respecto, pero no hay problema. Sí. A ver. Entonces, vamos a trabajar en lo siguiente. Sí. Yo creo que antes de hablar de esto, nomás quiero colocar algo que es tan interesante y tan importante recordarlo. ¿Sí? Por ejemplo, pues aquí, es que esto es como parte de recordar de lo que ustedes, de lo que vamos a hablar mañana, ¿sí? Lo que son los vasos sanguíneos, vasos venosos, vasos arteriales. Entonces, por eso no me quiero quedar mucho tiempo allí, porque ustedes me lo van a comentar mañana. ¿Sí? Aquí la microcirculación, donde se da el intercambio de elementos, ¿sí? Y a donde es el destino final de la circulación arterial y es el inicio de la circulación venosa. Miren que aquí hay un elemento que podríamos, que quiero tenerlo, aunque creo que más adelante está, pero no quiero que lo vayamos a olvidar, porque de entrada es uno de los componentes importantes que manejamos, ¿no?
tensión arterial, gasto cardíaco por resistencia periférica. Sí. Y aquí pues recordar que esto es igual al volumen de eyección ¿por qué? Frecuencia cardíaca, ¿no? Frecuencia cardíaca. Muy bien. Listo. Estos, creo que bueno que estén muy frescos. Doc, ¿puede poner a grabar la clase, por favor? Ay, cierto, yo ya lo iba a poner y se me estaba olvidando, gracias. Entonces pongámoslo aquí. Listo. Entonces, eso quiero dejarlo más grande. No, perdón, al contrario. Sí, esto lo analizábamos cuando trabajábamos en lo que es shock. ¿Se acuerdan que hemos trabajado lo de shock y lo mencionábamos allí? Pues aquí también lo volvemos a retomar, ¿no? Porque como es un evento, el shock se genera una situación a nivel hemodinámica, pero aquí también se está generando un evento. Y estas enfermedades que tienen esa característica es lo que queremos más o menos. Entonces, esta imagen, sí, la hice grande con el fin nada más de recordar que vamos a hablar de la tensión arterial. Normalmente, el cuerpo humano tiene la tensión arterial, es algo, si uno dice, no, es que hay mucha gente que dice, no, tiene problema con la tensión, tiene tensión, no, pues que la tensión siempre la vamos a tener. Si no la tuviéramos, estaríamos muertos, porque sería en un estado de shock, ¿cierto? No tener tensión arterial, problema. El problema es que esté por encima de los niveles que nuestros tejidos tienen que mantenerlos, ¿sí? Por eso es que en esta gráfica siguiente, o en esta tabla, mostramos una forma de esos niveles. Dice, no, la tensión arterial, entonces se encuentra tensión sistólica, tensión diastólica, ¿sí? Aunque estos estudios, y por eso nosotros ahora que estamos trabajando, digamos, tratando de articularse un poco más con las universidades, me refiero de la parte de salud pública donde yo trabajo y que queremos que las universidades también se vinculen más, ¿sí? En el sentido de que, por ejemplo, cuando ustedes salgan ya a trabajar, conozcan muchas de las cosas que desde salud pública se están haciendo para que no queden un poco, ¿qué se podría decir? Un poco extraños a qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Por ejemplo, muchos de los que se han graduado, uno les pregunta cuál es el plan nacional de cáncer y no lo saben. Es un plan que hace poco se generó. Entonces lo que queremos es que conozcan y sepamos cómo implementarlo. Por eso es que estamos fuera pues de que yo trabajo con la universidad, pues también quiero desde la institución podamos vincular cada vez más, articular más todo lo que se está trabajando acá. Pues yo lo he tratado de hacer con ustedes en las diferentes dimensiones o diferentes entidades que hemos visto, lo hemos tratado de hacer. Pero lo vamos a tratar de hacer con todos los diferentes cursos que se ven acá, la que sea medicina interna, cirugía, todos los demás que tienen que ver con enfermedades que se manejan a nivel, digamos, también como problemas de salud pública. Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares son y serán por mucho tiempo, creo, un problema de salud pública. Entonces, nosotros cuando hablamos de la tensión arterial, aquí hay un rango, pero yo creo que el rango que más o menos siempre nosotros podemos estarlo trabajando es casi este. Tensión arterial igual 120, 80. a 120 sobre 80, sí, que es más o menos
como el término que se trata de manejar, ¿no? 120-80. Pero aquí hay que colocarle, ¿sí? Este 120, pero este no era, sino era este. Y este 120 es más o menos 20. Y acá más o menos 10. ¿Sí? Entonces, coloquemos esto como un poquito como la base sobre la cual nos vamos a fundamentar. ¿Sí? La cifra más. Y esta es la cifra. Entonces, 120 y esta. Aquí también pongamos grande para que sí. Entonces, 120, 80, 120 más o menos 20 y 80 más o menos 10. Haciendo relación que entonces la cifra más alta, porque podemos encontrar, sería 140, 90. ¿Sí? Si le sumamos 20 acá, 140, y si le sumamos 10, 90. O lo otro sería, la más baja, 100, y a este 170. ¿Sí? Es más o menos 10, 170. Es como para tratar de colocar esto. ¿Por qué les decía hace rato de que nos unimos con las universidades? Porque muchos de estos estudios se han hecho en otros países y queremos que nuestras regiones podamos hacer estudios y podamos sacar conclusiones de nuestros propios pacientes y a la vez que sean más fidedignas con lo que puede pasar con nosotros. Aquí, algunos pues muestran, los estudios pues no son hechos acá en Filadelfia y bueno, está tomado allá de Estados Unidos, pero miren, este es hecho y basado en población norteamericana. Pero cuando decimos, ahora sí basémonos, si somos iguales con la población de aquí de Pasto, sobre todo con los rubios y ojos azules que somos, entonces no es tanto y por lo tanto necesitamos tomar ciertas, una fórmula como muy general, pero qué bueno empezar a hacer estudios sobre nuestra propia población. Y ese es uno de los llamados que queremos hacer nosotros. Que trabajemos con nuestras propias poblaciones y lógicamente las conclusiones que saquemos nos van a ser muy útiles a nuestra población, como lo acabo de decir. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por ese lado, ¿no? Sucede que la presión arterial, inicialmente tenemos que hacer lo siguiente. Tratemos de que a nuestros pacientes los vamos a clasificar la tensión arterial, si fuera de que ya sabemos que es una cifra que tiene estos límites más o menos. Es una cifra que es un poco variable. Y en ese punto sí quiero que ustedes me ayuden. ¿A qué corresponde 120? Antes de abandonar esta diapositiva. A la sístole. Sistólica. Volumen sistólico. La presión sistólica. Bueno. Listo. Presión sistólica. En otras palabras, si usted dice presión sistólica, ¿cómo me lo diría sin decir presión sistólica? O descríbame o defíname qué es eso de presión sistólica. La fuerza con la cual se eyecta la sangre desde los ventrículos. Bueno, listo, durante la sístole, ¿no? Bueno, podríamos tenerlo como, así como ese dato que nos comenta, así como esa definición. Bueno, durante la
sístole se envía sangre por parte de los ventrículos. Y eso equivale a la presión sistólica. ¿Este 80 qué es? En la diástole. La presión, sí, a nivel diastólico, ¿cierto? ¿Y cómo lo definiríamos? La cantidad de volumen que llega al corazón. Pero miren que estamos hablando de tensión arterial, ¿no? O sea, estoy hablando, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque ese dato yo lo estoy obteniendo acá. Es cuando los ventrículos se relajan. Cuando se llena el corazón. Es el volumen se llena. Pero Contracción y relajación. ¿Cierto? O sea, a ver, donde yo quiero llegar es lo siguiente, ¿sí? Lo que decimos de presión sistólica y presión diastólica no está mal, pero aclaremos ciertas cosas en relación a lo siguiente. La sistólica no hay problema porque es la que ejerce la presión de los ventrículos, especialmente el izquierdo, cuando se hace la sístole. Listo. Entonces, la sangre sale, se mete en los vasos y genera una presión. ¿Cierto? Ahí no tengo ningún inconveniente, yo creo que no tenemos dudas. Pero ahora decimos diastólica. Por definición, ¿qué es la diástole? ¿Qué es la diástole? ¿Qué definimos que es la diástole? Sin hablar de presión, sino ¿qué es la diástole a nivel del ritmo cardíaco? Vendría a ser como la relajación del La ventrículo. relajación De ventrículo. Listo. Relajación. ¿Sí? Si yo le digo, miren esta situación. Si yo le digo, levante la mano. Si usted levanta la mano, entonces está haciendo una fuerza hacia arriba. ¿Sí? Digamos, usted tiene pensemos que está con un martillo. ¿Sí? Lo tiene en la mano. Le digo, levántelo. Está haciendo fuerza. ¿Cierto? Y esa fuerza ayuda a levantarlo. ¿Sí? Ahora yo digo, relaje. ¿Qué pasa? Si usted se relaja, deja de hacer fuerza, ¿cierto? Caería. ¿Sí? Ya no haría fuerza y entonces el martillo volvería al sitio donde estaba antes. ¿Por qué lo describo así? Porque cuando usted dice sístole, sí es fuerza. Pero diástole, no hay fuerza. Porque en la diástole se está relajando. Entonces, ese momento de diástole que estamos mencionando es una situación que debemos de manejarla, digamos, algo por decirlo de esta forma, ¿no? A ver, voy a tratar de hacerlo un poquito, utilizando un poco la gráfica que tenemos acá. ¿Sí? Es hacer algo así. Si nosotros decimos, sí, que aquí está el corazón, coloquemos una nueva diapositiva, bueno, yo creo que aquí después si aquí está el corazón, bueno, ahí salió medio romántico, entonces la sangre sale, ¿sí? Sale por este vaso, bueno, quedó cerrado, pero ya sabemos que estoy hablando de que sale por ahí, entonces en la sístole, y con cierta presión. Sí. Eso fue en la sístole. ¿Por qué? La sístole. Porque este músculo hizo una presión aquí. Esa presión la transmitió al líquido y el líquido viajó por aquí y generó esa presión sistólica. Hasta ahí no hay ningún inconveniente, todos pues la entendemos y listo. No nos podemos confundir. El problema es la diastólica. ¿Sí? Porque en la diastólica el corazón se relaja, en la diastólica es que el corazón se está relajando, y el corazón está aquí, y digamos aquí había un cambio en el corazón, nuevamente dibujémoslo,
el corazón ya está relajado, ya no está haciendo presión para ningún lado. Él nomás, por decir, está quieto. Y aquí están los vasos. Nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Estoy yéndome a la parte fisiológica de la presión arterial, ¿sí? Algo de lo que pues ustedes también tienen que comentar mañana, pero necesito que lo manejemos desde este momento. Miren, cuando se envía esta sangre hacia acá, con cierta presión, la sangre viaja, listo, y va a llegar a nuestros tejidos. Cuando el corazón se relaja, ¿qué sucedería con esa sangre? Recuerden que esto es un poco elástico, esto es un tejido elástico, ¿no? Es un vaso, es una arteria elástica. ¿Qué sucedería en ese momento cuando el corazón se relaja? Con la sangre. Es una mínima presión en los vasos para retroceder la precarga. Él va a tratar de regresarse, ¿cierto? ¿Se acuerdan que si no tuviera las válvulas, ¿sí? Y utilicemos aquí este elemento, si no tuviera las válvulas, la sangre que impulso se regresa, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Entonces la sangre avanza con una presión, ¿sí? El corazón descansa un momento y en ese momento la sangre pues va a tratar de regresarse porque esto se dilató un poquito y se trata de otra vez retornar a su misma posición y podría haberse regresado. Entonces aquí la válvula aórtica evita que eso suceda y eso es lo que uno escucha, ¿no? Tuc, tuc. Sí, entonces escucha que se cierre esa válvula. ¿Sí? Listo. Entonces, al cerrar estas válvulas, al hacer este cierre, entonces va la presión que mandó este corazón en la sístole, va a quedar, se podría decir, como atrapada dentro del sistema, dentro de todo el sistema circulatorio aquí. Un sistema que lógicamente después va a ir a pasar a otras arterias más pequeñas y a un sistema de capilares. Es una ramificación muy amplia. ¿Sí? Entonces todo esto está llegando por acá. Esto fue en sístole, por eso me voy a ir acá a la misma situación. ¿Sí? Cuando se da la diástole, por eso el nombre no es por una acción que haga el corazón, sino por el momento, por el tiempo de diástole nada más. No porque la diástole genere alguna presión, ¿no? Ahí no genera presión. ¿Sí? Entonces, en la diástole esto está cerrado ya. Aquí está cerrado. La sangre de alguna forma se quedó quieta porque ya no hay quien la bombee. ¿Sí? En ese momento no se está bombeando, la sangre quedó aquí. Pero el impulso que dio y las características de los vasos hacen que se mantenga cierta presión. Por eso siempre la presión de aquí debe de ser, la de la diástole va a ser menor, porque ya no hay quien la bombee. Pero para que esa presión no caiga tan fuerte, la sangre que quedó aquí es ayudada y en últimas ayuda para que esa presión se mantenga casi un poco similar, porque uno dice 120, 80. De 120 a 80, pues es que haya mucha diferencia, ¿cierto? Se mantiene más o menos alta. Aquí hay unos vasos que cada vez que ellos reciben esa presión, estos vasos, que en últimas son los que ejercen la resistencia, ayudan para que la presión no se pierda y se mantenga dentro de los 80 que estamos mencionando. Entonces, aquí dijimos que 120. Y acá decimos que queda en 80. Se llama diastólica no por la acción del corazón, sino por el momento. ¿Sí? Porque la presión diastólica depende de las arteriolas, las características, y por eso es que yo necesito que ustedes recuerden cuáles son las características histológicas de estos elementos, porque aquí
Desde ahí, ¿cuáles son las características de las arteriolas? Dice, no he estudiado eso todavía, porque eso es para mañana. ¿Qué les había dicho? Es que esto tenemos que estudiarlo antes de empezar la materia, antes de empezar la temática. Entonces, miren, las arteriolas, sus características histológicas hacen que cuando venga la sangre, la presión no decaiga, sino que incluso que la mantengan la presión. Y por eso la presión 120 en sístole y 80 en diástole. ¿El inconveniente cuál es? O el problema ya, eso es como lo fisiológico. El problema de lo patológico que estamos mencionando aquí es cuando estos vasos, por situaciones anómalas, hacen una mayor resistencia, ¿sí? Digamos, se vuelven más resistentes, y entonces la presión que están ejerciendo aquí, que están generando, empieza a ser mucho más alta, ¿sí? Llegando a 90, a 100 o más, ¿sí? Entonces, en ese momento, la presión empieza a volverse riesgosa, porque ellos empiezan a reducir la luz, pero el líquido que está aquí está quedando con una presión muy alta, que es la que nosotros detectamos al tomar los signos y detectamos, uy, está en 90, está en 100. Claro, estos se cerraron y la sangre pasa a gran presión por este sitio, y cuando vaya a llegar a los órganos es probable que la presión que lleve sea pues deleteria para algunos tipos de acciones. Sí, y algunos tejidos no resistan ese tipo de presión con la que logre llegar a los tejidos, porque en últimas tendrá que llegar a esos tejidos para hacer su función. Por eso que les comentaba, les digo, aquí la presión sistólica, ya dijimos, la diastólica, ya explicamos esa parte. Por eso cuando hablamos de la fórmula, ¿sí? Cuando dice voy a hablar de esta fórmula, dice, veamos la fórmula, ¿sí? Borremos esto porque si no... Dice, cuando hablamos de la fórmula, y más que todo de la fórmula, la resistencia vascular periférica también, que es un papel importante dentro de la tensión arterial, ¿sí? Mientras más resistencia vascular periférica, la presión sube. Entonces, por eso es que y ahí ya les doy como la explicación adicional de por qué es tan importante la resistencia, porque de ella depende esa presión. El gasto cardíaco, lo que el corazón expulsa, sistólico, pero la resistencia vascular periférica sería lo diastólico. Y cuando nosotros vemos esta cifra, ustedes dicen, pero mire, es que aquí no hay tanto cambio, ¿cierto? ¿Por qué aquí sube más o menos 10? ¿Sí? La variación es de 10. ¿Y por qué aquí la variación es de 20? El problema es el siguiente, es que la variación es de 10, es porque en estos casos se presenta, como sabemos que esto es dado por los vasos sanguíneos, por las arteriolas especialmente, pues normalmente las arteriolas no cambian tanto su calibre, ¿sí? A pesar de que pueden hacer ciertas modificaciones, pero no es tan grande su cambio. ¿A qué me refiero? En comparación con el corazón. Cuando yo digo ese gasto cardíaco, esa cantidad de sangre que va a bombear, puede variar, claro, varía fácilmente. Mire la fórmula. Aumente la frecuencia cardíaca. Si usted aumenta la frecuencia cardíaca, esta fórmula va a subir, ¿sí? Y la acción del corazón va a hacer que rápidamente suba. Por eso es que el rango o sea, la posibilidad de que de 120 se suba entre lo que uno espera normalmente es fácil. Por eso es que le damos un rango más amplio, ¿sí? Dice ahí hasta 140, claro, porque se puede subir debido a que el paciente pues puede tener algún momento que le suba la frecuencia cardíaca y le suceda esa situación, le suba la frecuencia cardíaca, le sube la presión arterial, pero afectando sobre todo la sistólica. A los vasos arteriales no los afecta tanto,
Por eso cuando uno está tratando de saber si un paciente es hipertenso, le presta mucha atención a este dato, al dato de la presión diastólica. No es que no sea importante la sistólica, lo malo de la sistólica es que es muy variable. Por eso es que cuando nuestros pacientes, y yo decía que de pronto a ellos tocaría explicarles de alguna forma bien esta parte, ¿sí? Y a veces hasta a uno mismo le sucede. Le dicen, señor paciente, llegue 15 minutos antes a la consulta, ¿sí? El objetivo es que en esos 15 minutos muchos de nuestros pacientes van a llegar corriendo, van a llegar agitados, se les está haciendo tarde. Y si llega corriendo, pues la frecuencia cardíaca está aumentada. Entonces, la presión arterial y especialmente la sistólica va a estar bastante elevada por una situación fisiológica. Entonces decimos, si al paciente le doy 15 minutos para que descanse, para que repose un poco su sistema, es probable que ya llegue a las condiciones normales para cuando nosotros lo vamos a evaluar. Pero si el paciente llega corriendo al consultorio y usted se olvida que esa situación, dice, este paciente tiene taquicardia y está hipertenso, y ya lo saqué como hipertenso. No, nos toca hacer un análisis claro que por qué el paciente tiene esa situación. Incluso yo lo que tanto les he dicho es, por ejemplo, cuando estamos tratando de, bueno, nuestro paciente va a consulta. La mayoría de nuestros pacientes cuando ingresan a consulta, lo que sucede con ellos es que ellos llegan con miedo, ¿sí? No podemos negarlo, pues la mayoría de nosotros, pues cuando va a una situación desconocida, va allá, no saben qué le van a decir, con qué le va a salir el médico, pues, lógicamente el miedo que tienen es bastante marcado y por lo tanto el paciente, la frecuencia cardíaca se le sube porque está agitado, está con adrenalina, está con miedo. Y lo más probable es que le vaya a encontrar cifras altas, ¿sí? Entonces, por eso a nuestros pacientes nos toca empezar a hacer un análisis si el paciente realmente está con una situación que lo esté llevando a estar estresado, a estar taquicárdico, ¿sí? Y tratar de buscar si su estado basal es el que encontramos o es por la situación anímica en que se encuentra. Yo lo que les decía es que cuando lo que sucede es que muchas veces, a mí casi poco me sucede eso de que me vaya a elevar la frecuencia cardíaca cuando voy al médico, ¿sí? Y yo se lo dije porque generalmente al que se eleva la frecuencia cardíaca cuando me ven a mí al entrar es al médico que me va a atender, porque la mayor parte de los médicos que me atienden han sido estudiantes míos, ¿sí? Entonces usted imagínese allá y usted me va a atender y ya, hola profe, y empieza la frecuencia cardíaca, yo ya les veo que se vuelven como medio taquicárdicos ahí, ¿sí? Entonces, y ya me he encontrado muchos, sí, incluso hace poquito, que la semana antepasada me encontré con un estudiante que fue estudiante de ahí, de la Universidad de Nariño, ¿sí? Y también ahí ya se especializa de la segunda promoción. Entonces ahí estuvimos hablando un rato y bueno, comentando parte de todo esto, pero imagínense esto, ¿no? Entonces esto varía mucho, es variable, por eso muchas veces les dicen a los pacientes, mejor le vamos a sacar un promedio, vamos a esperar que el paciente esté más tranquilo, antes de decirle que el paciente es hipertenso. ¿Sí? Usted no se precipita a decir que un paciente es hipertenso si no tiene unas condiciones ideales del paciente para poderlo ratificar o no. Porque lastimosamente, la mayor parte de la hipertensión, como lo comentábamos ayer en la evaluación, no se conoce la etiología. ¿Sí? No se conoce por qué está alta la presión arterial. Y en ese momento nos toca manejar
la fisiopatología para poder controlar la enfermedad. Como no conozco etiología, me toca desde la fisiopatología saber qué es lo que hago, pero controlarla. Cuando yo conozco la etiología, puedo eliminar el agente y adiós problema. Pero cuando no conozco la etiología, no sé por qué se produce, no puedo eliminar el agente y por lo tanto tengo que controlarla, y estos pacientes tienen que crónicamente recibir tratamiento para que se controle ese tipo de situación. Afortunadamente, conocemos esto. Porque cuando yo digo, si yo quiero que el paciente se baje la tensión arterial, tengo que bajarle alguno de estos. Le puedo decir, no, le quiero bajar la resistencia vascular periférica. Entonces tengo que hacer que los vasos se dilaten. Cuando se dilatan, baja la resistencia, bajaría la presión, que es el tratamiento que con cierta frecuencia hacemos. Otra forma que sería, bajemos el volumen. Entonces, ¿qué le damos al paciente? Diuréticos, orine más. Lo ponemos a orinar, le restringimos el sodio hace que no llegue tanto volumen, que no se contenga tanto volumen, y entonces el paciente disminuye el volumen. Y la frecuencia cardíaca, esa sí es como complicado controlársela, porque esta es variable de acuerdo a la situación. Nos tocaría tener al paciente haciendo yoga cada hora, más o menos, para que esté relajado, y bueno, podría ser una situación que aprenda técnicas de relajación para que su frecuencia no se le suba tanto y nos ayude a controlar la presión arterial. Entonces, miren que el conocer esto nos ayuda a saber cómo vamos a afrontar ese tipo de enfermedad de la tensión arterial. Porque lamentablemente no sabemos, y ahorita vamos a ver la clasificación, a qué se debe el aumento de la presión arterial. ¿Sí? Por eso, antes de llegar a la siguiente diapositiva, les quería explicar esa parte, es por esto. Porque miren, dentro de toda la temática, ¿sí?, que estamos comentando, sucede que aquí se podría decir, ¿sí?, que en este caso es lo siguiente. Aquí me cambiaron de teclados, está diferente. Porque están conectados dos teclados, entonces creo que con este. Listo. Mayor del 90% de las hipertensiones son esenciales. Hay un 10% o menos de un 10% que es secundaria, ¿sí? Y aquí lo podemos colocar, pues, llevando la misma secuencia, digamos, entonces es menor del 10%. Ahí está el 100% de los casos. Entonces, el 90% no le conocemos la causa, y pues se llama esencial o idiopática. No se le conoce por qué al paciente se le está subiendo la presión arterial. Pero hay un 10% que sí se le conoce la causa. Hay un error que suele cometerse, y que quiero que ustedes no lo vayan a cometer, es el siguiente. Cuando usted reciba un paciente, primero que todo, cerciórese de que el paciente esté en un estado como un poco basal, un estado un poco ya más que se podría decir, en un estado más, sí, tranquilo, para confirmar que realmente la presión que encuentra es en el estado normal del paciente, en un estado tranquilo, no en un estado estresado, en un estado agitado, no. ¿Sí? Y ahí podemos decir si la presión está alta o no. Eso, la primera fase. La segunda fase, ahora verifique si la hipertensión que usted dice, si el paciente es hipertenso, está todo fresco, tranquilo y la presión está alta. Listo.
y especialmente la diastólica. Esa diastólica está más de 90, entonces está alta. Listo. Ahora dice, vamos a mirar cuál es la probable causa. ¿Sí? Usted puede decir, no, es que como el 90% son esenciales, este paciente es esencial. Es esencial. Pues sí, tiene una oportunidad de decir, no, de pronto sí, como que acerté con el diagnóstico. Esa opción no está mal. Pero se da el siguiente evento. ¿Y qué tal que el paciente sea de ese 10%? Usted no sabe a qué porcentaje, a qué grupo pertenece el paciente. Puede ser del 10% o puede ser del 90%. Que hay una gran posibilidad de que sea del 90%, sí. Pero a veces, como se dice popularmente, las de malas le llegó el caso que es de los del 10%. Por eso, cada vez que usted vaya a analizar un paciente, el cual las cifras tensionales se encuentren altas, primero, descarte que no vaya a ser una hipertensión secundaria. Busque que no sea una hipertensión secundaria. Entonces usted tiene que empezar a indagar cuáles son las causas de la hipertensión secundaria. Y aquí tenemos una de las causas frecuentes que pueden generar hacer que la hipertensión arterial suba. Por ejemplo, enfermedades renales. Como ustedes conocen, el riñón maneja una gran cantidad del volumen de nuestra sangre y también ayuda a eliminar líquidos, a retener líquidos. O sea, tiene una función muy importante dentro de la parte cardiovascular y de la volemia. Por lo tanto, cualquier evento que también a él lo afecte, terminaría dañándolo. Aquí hay algunas enfermedades a nivel renal que se pueden generar. Pues ya las comentaremos en su momento cuando hablemos de patología renal. Pero aquí hay algunas glomerulonefritis, nefropatías, enfermedades poliquísticas. Por ejemplo, tumores productores de renina. ¿Quién me podría decir cómo un tumor productor de renina puede generar esa situación? Puede estar ocasionando una hipertensión. Un tumor productor de renina. En ese momento me tengo que acordar que es la renina, ¿no? Porque la renina vendría a activar lo que es la angiotensina y por lo tanto la aldosterona. O sea, ese eje lo activaría al aumentar la renina. ¿Y qué pasa si activa la... Sí, por ahí es la situación, sí, pero entonces, ¿qué pasa si activa la angiotensina? Sube la presión arterial. La aldosterona activa la aldosterona haciendo el intercambio en el sistema renal para absorber más agua. A ver, aumento de la presión arterial. Son vasoconstrictores. A ver, veámoslo así. Por eso les puse esta fórmula aquí. Si la angiotensina se activa, ¿qué elemento de la fórmula estaría afectando? El volumen. Volumen. Oiga lo que estoy diciendo. Angio. ¿Angio qué quiere decir? Vaso. Angiotensina, resistencia vascular. Tensión. Exactamente. Estaría afectando esto. Angiotensina. Aumenta la tensión en los vasos, entonces la resistencia vascular. ¿Sí? Y la aldosterona. Porque dijimos... Volumen. El volumen. O sea, miren que la renina, la activación del eje renina, angiotensina y aldosterona, en últimas nos afecta al gasto cardíaco y nos afecta a los dos. Es un eje que nuestro cuerpo lo utiliza como un sistema bastante efectivo para atender los eventos que generen caídas de la presión. Entonces, se cayó la presión arterial. Entonces, vamos a tratar de hacer esto. Entonces, suben el gasto cardíaco porque suben el volumen y
sube la resistencia vascular periférica y el paciente sube esto. Esto, por ejemplo, lo vemos en situaciones, un paciente sufre una hemorragia, un proceso diarreico, y ustedes se van a dar cuenta de esa reacción. Incluso, también se van a dar cuenta que el paciente sube la frecuencia cardíaca. Y esto sube más, o sea, él va a tratar de compensar esa situación de baja de presión arterial, ¿sí? Si es, pues, digamos, compensable. Sí, porque en un estado de shock, pues inicialmente trata de hacerlo, pero al final no lo puede hacer y bueno, ya hablamos de eso en el semestre pasado. Pero miren que ahí solamente como para recordar un poco, por eso es que dije, este cuadrito es interesante estarlo recurriendo a él para saber por dónde es que estamos nosotros actuando. ¿Sí? Entonces, ahora sí retomemos la parte donde estábamos, ¿sí? Entonces decía que los tumores de renina, listo, ustedes ya me lo dijeron, y encontramos esa situación. ¿Sí? De la parte de endocrina también hablaremos más adelante. Hay algunas de las enfermedades, sobre todo la corteza y la médula suprarrenal son algunos de los que pueden generar eventos que lleven a ocasionar hipertensión. ¿Sí? Por ejemplo, si uno dice, se está produciendo mucha aldosteronismo, el aldosterona, que es un dato que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, esto, la aldosterona. Entonces, hay retención de agua. Sí. Y esa agua, pues, va a generar aumento del volumen, y de una vez ya sabemos que el aumento del volumen ocasiona esa situación. ¿Sí? Por ejemplo, otro evento, por decir el tumor que es el menos lindo de todos los que existen. ¿Cuál? Feocromocitoma. ¿Cierto? Que no es nada bonito, es feo. ¿Cierto? Miren, este feocromocitoma, ustedes de una vez ya, por todo lo que vimos el semestre pasado, ya saben, esto es tumor. ¿Sí? Y por lo que vemos, benigno o maligno. Maligno. Acuérdense. Puede ser ambas. ¿Cómo así que ambas al tiempo? Benigno. Es benigno en el sentido de que por nomenclatura es benigno. ¿Está dentro de las excepciones? No. No. Lo único que nos podría empezar a generar alguna situación de tratar de ver si es maligno, ¿sí? Aunque realmente su tendencia es ser benigno, es que el sitio donde se origina el tipo de tejido que lo constituye. Por eso es tan importante recordar la parte histológica, la parte embriológica, así sé a qué tejido me está relacionando. ¿Sí? Uno dice, este feocromocitoma, lástima que el nombre inicial, los prefijos iniciales no nos ayudan mucho. Se refiere a un tumor en la médula suprarrenal. Y la médula suprarrenal, entonces, ¿qué sucede? No hay secreción de catecolaminas. O sea, no es que no la secrete, está secretando muchas más, o sea, produce más, ¿sí? Puede ser que no de la misma calidad, pero produce más cantidad, y esa cantidad, y como tiende a ser benigno, o sea, las células son un poco, digamos, mejor diferenciadas, y cuando son mejor diferenciadas, pues tratan de hacer un poco la función como si fuera un proceso casi hiperplásico, pero siendo incontrolado, entonces empieza a producir las catecolaminas, y ya sabemos que las catecolaminas producen vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, y con todo eso ya sabemos en qué sitios de la fórmula está afectando, y por lo tanto la presión arterial sube. El paciente todo el tiempo va a estar con esa tensión, con ese aumento de las
Sí, imagínense con la adrenalina arriba. Yo recuerdo en una ocasión un estudiante que me comentaba y yo le digo, sí, gracias a Dios que eres joven, le digo, sí, porque en una ocasión dice que le iban a aplicar adrenalina, pero no, la adrenalina no se la aplica directamente sobre un vaso, especialmente sobre una vena intravenosa, no, eso se aplicaría ya en bajas cantidades y si no, puede ser bajas cantidades a nivel del sistema cardiovascular y si no, en ocasiones se lo aplica ya como en el tejido conectivo, ¿sí? Pero que se absorba lentamente y en cantidad, ¿sí? Pero se lo aplicaron a nivel venoso y se lo aplicaron en una cantidad, pues no mínima, sino bastante altica, ¿sí? Y él me decía que empezó a sentir que una desesperación. Le digo, antes usted es joven y pues su sistema aguantó, porque ya a medida que avanza la edad, los sistemas, el corazón, los vasos, y pudo haber hecho hasta un infarto, ¿sí? Por el aumento tan marcado de esto. Entonces, es un evento que nosotros podíamos empezar a tratar de ver en nuestros pacientes. Situaciones como esas, ¿sí? Entonces dice, a ver qué es lo que le está sucediendo, cómo lo vamos a tratar de manejar, el paciente qué sintomatología tiene, ¿no? El paciente siempre está como desesperado, como estresado, y podemos empezar a ver, sería también, digamos, pues algunos niveles, sí, cuando vemos la parte endocrina, pues podemos analizar un poquito más esto, pero se pueden hacer análisis a nivel de nuestro de sangre que nos ayuden a recordar un poco esta parte, ¿no? Hacer ese análisis. ¿Sí? Miremos esta, bueno, aquí también la acromegalia. Estas dos a veces genera un poco de contradicción y quiero tocarlas para aclarar la situación que aquí se genera. ¿Sí? Porque miren, dice la tiroides. Primero hablemos de tiroides. La tiroides, ¿cuál es la función de ella? El metabolismo del organismo. Secretar T3 y T4. ¿Y para qué sirven ellos? Metabolismo del organismo. No. Listo, ¿sí? O sea, regular ese metabolismo del organismo. Listo, no hay problema. Ahí estamos bien. ¿Sí? Entonces, sucede que si yo hablo de que este está regulando el metabolismo, ¿cuál de los dos eventos, hipo o hiper, puede llevar hipertensión? Hipertensión. De la Hipertiroidismo. hipertiroidismo máxima. ¿Cierto? Que el hipertiroidismo dice, no, pues el paciente está con hipertiroidismo, está con la frecuencia elevada, está agitado porque el metabolismo se le está aumentando y uno dice, listo, pues eso lleva hipertensión. Y uno, pues claro, véalo, aquí está. ¿Sí? Miren, es que lástima que aquí esto no lo tomo ya, pero bueno, aquí lo vamos a señalar con una flecha, entonces, miren, aquí está. Primero hagamos la flecha y ahora sí ubicamos la flecha. Bien, entonces dice, listo, aquí está. Hipertiroidismo, tirotoxicosis. Y listo, claro. Es como más obvio y más fácil de entender por qué se produce hipertensión. Pero miren lo que nos dice acá. El hipotiroidismo también produce hipertensión. A ver. Y bueno, ¿cómo entonces la produce? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna característica?
¿Qué se les ocurre? ¿Qué es el mixedema? La inflamación de los párpados. Acumulación de líquido. Y nos dice Betty. Betty está diciendo en el chat que produce mixedema. Listo. Betty Angélica. Entonces está produciendo mixedema. Sucede que uno diría, no, pues como que es edema. Por el apellido decimos es mesedema, pero por el término mix habla de algo de características mucho más mucoides, mucoso. ¿Sí? Entonces, el mixedema consiste en un evento que se genera a nivel de las células del tejido conectivo, ¿sí? En donde se acumula una sustancia de tipo más mucinoso, así como moco, como si fuera edema. Pero desafortunadamente, esta sustancia mucoide es más densa. Y al darse este evento, ¿qué hace? Que en el tejido conectivo, por donde van transcurriendo los vasos, la cantidad de este material más viscoso genere una presión y como que los empieza a contener, a generarles más presión en ese sitio, ¿sí? Haciendo que genere un mayor incremento de la resistencia periférica. Y ya desde que les digo aumento de la resistencia periférica, yo creo que ya nos queda claro qué es lo que está sucediendo, ¿no? Nos aumenta la resistencia periférica por la acción de este edema sobre los vasos y entonces la resistencia genera un cambio en la fórmula y nos lleva a una hipertensión. Que la tirotoxicosis afecta directamente el gasto cardíaco, ¿no? Porque aumenta la frecuencia cardíaca, con unos eventos más notorios allí, ¿sí? Entonces encontramos en la causa de este es como más rápida de evidenciar. El mixedema es a más largo plazo y genera aumento de la resistencia periférica, haciendo que en últimas los dos eventos, ¿sí? Ya sea el hipo o el hiper, pueden llevar a hipertensión, ¿sí? La hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia, la eclampsia. Pues ustedes ya la mirarán un poquito en obstetricia, solamente como para comentarles que es un efecto que se desarrolla como una reacción inmune que afecta riñón, afecta hígado, afecta sistema nervioso, afecta también la parte hematológica. Y dentro de los eventos que afectan el riñón, pues hace que se provoque una hipertensión, o sea, se induzca que el paciente genere hipertensión, ¿sí? Pero esa hipertensión, como dice, inducida por el embarazo. Entonces, sabemos que las pacientes con embarazo tienen esa posibilidad, ese riesgo, ¿no? Veamos otras causas. Las cardiovasculares, que a pesar de que la situación de la hipertensión arterial es cardiovascular, es un problema cardiovascular, aquí lo vemos en este sentido, ¿no? Las cardiovasculares, sí, también tienen que ver algo aquí. Y lo vemos de esta forma. Por ejemplo, la coartación de aorta. Dice, ¿por qué la coartación de aorta puede provocar hipertensión?
porque se estrecha la aorta y no permite el paso de la sangre. Pues, o sea, hace que haya menor presión, menor flujo. Ahí lo dijo usted. Entonces, hay menor presión. No, mayor presión, no menor presión. Mayor presión. Menor presión. Mayor presión. Mayor presión, sí. Bueno, mírenlo así. Afecta la parte de la fórmula de la resistencia vascular periférica. Miren, la coartación de aorta, que es muy clara, está sucediendo a nivel de la aorta, como su nombre lo dice, ¿sí? Uno dice, a ver, quería de pronto tratar de utilizar esta imagen, pueda que nos ayude si la agrando un poco. Sí, tratando de buscar, a ver, que nos dé un poquito más, si yo la agrando aquí. Y dibujemos la aorta. Entonces voy a tratar de dibujar la aorta por aquí. Voy a dibujar con lo que nos brinda el zoom. ¿Sí? Entonces voy a tratar de dibujar con esto. Y vamos a ver lo siguiente. Miren, aquí está la aorta. A ver, pintémosla de rojo. Listo, aquí está la aorta. La coartación de la aorta, creo que el término muchos de pronto lo conocían. Si alguno no lo conocía, quiere decir que es esto. Esta es la aorta y le pasa algo así. Entonces le pasa un estrechamiento aquí y se vuelve otro y después sigue normal. Lo que dice la compañera no está tan desfasado. ¿En qué sentido? En que va a pasar por un sitio estrecho. Y ya no, pues ahí como que pasó menos sangre. ¿Sí? Y de pronto en el punto puede decir que podría aumentar la presión. Pero como se vuelve otra vez a dilatar, miren, se vuelve otra vez a acá. La coartación además es un estrechamiento muy momentáneo en este sitio. Entonces se vuelve otra vez al mismo diámetro, pero el efecto de haberse estrechado aquí no hizo que pase bien la sangre, y entonces la sangre llega acá y baja con menos presión. Doctor, entonces también tendría menor flujo, por eso entonces el riñón luego lo detecta produciendo renina-angiotensina, aldosterona. O sea, para que se activa la mejora y así, o sea, mejora para la resistencia. Exactamente, Alejandra, es lo que va a hacer. Entonces, aquí el riñón detecta esa situación, él interpreta que hay poca sangre, como si hubiera pérdida, y ¿qué es lo que él hace? Activa renina, angiotensina, aldosterona, y eso hace que aumente la presión arterial, tratando de compensar algo que lo está haciendo que reaccione de una forma diferente. Lo que sí hay que recordar que antes de este sitio, exactamente, por acá hay otros vasos que salen, y estos vasos de acá van a estar hipertensos de entrada, ¿sí? Porque un volumen se está como quedando hacia acá y está aumentando el volumen, y el paciente va a tener unas cifras medio extrañas, porque de acuerdo a donde esté la coartación, pues por debajo de la coartación la presión puede haber bajado, pero por encima de la coartación la presión puede estar elevada, y entonces veremos algunos cambios en ese sentido. Pero el riñón va a mandar una respuesta por renina y angiotensina que va a subir la presión en todo el cuerpo. ¿Sí? A ella no le interesa ver a qué está lado, no, pues como dice, a mí me dijeron que está baja y vamos a subir renina, angiotensina, aldosterona, entonces va a subir las dos. Volumen, resistencia vascular y gasto cardíaco, y el paciente empezamos a ver una situación como esa. Entonces, la coartación de aorta es un problema que a nivel cardiovascular pues genera lo que estamos comentando, un proceso de hipertensión, ¿no? Entonces, como para explicar un poco eso, porque como estamos en lo cardiovascular, pues que lo tomamos de ahí, ¿no? Miremos, por ejemplo, algo más en ese respecto, ¿sí? En ese término. Poliarteritis nodosa, yo creo que también no es tan complicado, ¿no? Que dice, pues las arterias se vuelven mucho más rígidas por algún proceso, a veces un poco más inflamatorio, entonces su resistencia vascular se aumenta, ¿sí? Y tenemos eso.
el aumento de volumen intravascular, lógicamente, aumenta en este caso del gasto cardíaco, aumento del gasto cardíaco por otras causas. La rigidez aórtica, pues hace que la aorta tenga cierta rigidez, por lo menos, hace que la presión sea como un poco condensada, ¿sí? Es como cuando usted dice, imaginémonos un evento que creo que nos puede ayudar a hacer entender esta parte. Si yo le digo, ¿por qué los carros, los vehículos, pues carros no solamente, o una bicicleta? Sí, tomemos algo sencillo, una bicicleta. Sí. ¿Por qué la bicicleta? Usted haga una cosa, quítele los neumáticos, quítele la llanta, neumáticos, deje solo los rines y ahora sí, andar en bicicleta. No, como que no suena, ¿cierto? No sé si alguna vez lo hayan intentado, yo no lo he intentado, pero uno se da cuenta, por ejemplo, cuando se pincha una bicicleta, cuando se le pincha la llanta, se siente un cambio bastante marcado, ¿sí? Que es como más rígido, el golpe es más fuerte, ¿sí? La presión que se ejerce desde la misma bicicleta con el peso de uno contra el piso se vuelve más evidente. En cambio, cuando estamos con los neumáticos, se amortigua un poco, y a pesar de que hay algo de presión, pero se sigue controlando. Si la aorta es un poco más rígida, no tiene la elasticidad que conocemos, no se ve tan rígida, pues lógicamente ella no va a servir como un regulador de presión, sino que va a tender a que la presión cada vez esté en condiciones mucho más altas. Miremos otras situaciones desde el punto de vista neurológico. Puede ser psicógena. Por eso les decía, los estados en que nosotros empezamos a mirar que el paciente tenga algunos problemas de tipo de estrés y demás afecciones, pues aquí hay algunas de ellas que podrían, si aumenta la presión intracraneal, estrés, sí. O sea, pueden llegar a generar un aumento y una alteración de esta situación, ¿no? También hablaremos, como estos sistemas los vamos a hablar, de pronto detallamos un poquito más cardiovascular por lo que estamos en ese tema. Entonces, cuando usted quiera decirle a un paciente, señor paciente, usted es hipertenso, y si usted quiere decir, señor paciente, usted es un hipertenso esencial, ya debió de haber descartado todos estos, ¿sí? Nunca se precipite a decir es un hipertenso esencial porque el 90% son esenciales. Entonces usted no es no, busque estos. Trate de hacer toda la integración de estos, porque cuando usted le dice que es el 90% de acá, este es esencial, ¿cuál es el problema? El problema es bastante marcado. A veces yo lo digo de esta forma un poco, que se puede decir, un poco chistosa, es así. Les digo, usted lo va a convertir en pollo al paciente. ¿Cómo así que lo convierte en pollo? Sí, porque lo va a mandar a comer pepas todos los días. Sí, como los pollitos, comiendo granitos todos los días. Sí, porque la hipertensión esencial se maneja con tratamientos crónicos, con tratamientos que nos ayudan a tratar de controlar el volumen y tratar de controlar la resistencia periférica, y muchas veces van a estar representados en eso, ¿sí? En el consumo de medicamentos. Si usted sabe, y si usted hizo un buen estudio de su paciente, diciendo el paciente tiene una hipertensión llamada hipertensión de tipo secundaria. Tomemos un solo ejemplo de todos estos que teníamos acá. Si usted dice, el paciente tenía el feocromocitoma, un tumor en la glándula suprarrenal, en la médula de la glándula suprarrenal. Usted le puede dar antihipertensivos y perdón el término, usted se aloca dándole hipertensivos y logra más o menos lo equilibra, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Sucede que llega un momento en que
esto ya no se controla. ¿Y usted qué hace? No, pues dice, ¿y ahora qué hago? Pero si usted le conoce, hizo un buen análisis y después dice, no, este paciente tiene un problema, un tumor en la glándula suprarrenal, y como es tumor, pues esto no va a regresar, tenemos que tratarle y probablemente hacer la extirpación del tumor. Entonces, lógicamente, esto va a hacer que el paciente mejore. ¿Sí? Y ya no necesita, como quien dice, ya en ese momento ya no necesitaría estar tomando medicamentos para la presión arterial, porque usted trató la causa. En esta situación sí hay una etiología allí, que es una lesión tumoral generada en ese tipo de órgano. Entonces, miren que el buscar la causa dentro de estas afecciones es fundamental. Así puede que usted de una vez ya, se puede decir, lo cura al paciente. Por decir algo, en nuestro medio yo me he dado cuenta que hay mucho paciente con hipotiroidismo. ¿Sí? Y si no tratamos el hipotiroidismo, el paciente va a estar hipertenso. Dice, no, como tiene hipertensión, le trato eso. No, trate el hipotiroidismo y verá que de una vez se va a tratar el otro. Entonces, el análisis conjunto de todos estos elementos hace que podamos llegar a una verdadera respuesta terapéutica. Yo sé que ahorita no tengo que hablar de terapéutica porque eso ya lo verán más adelante. Aquí estamos viendo nada más cómo se da la enfermedad, pero pues para saber cómo la voy a tratar, tienen que conocer cómo se forma y cómo pues actúa. Y ahí de alguna forma vamos a ir diseñando un poquito la terapéutica, que ya propiamente ya con farmacología creo que ya la están mirando, se dan cuenta. Miren que cuando uno habla de una de las primeras causas de hipertensión secundaria, dijimos cuál está ahí. Está en orden, la renal. De las primeras causas de hipertensión secundaria es la renal. Pero aquí viene un evento que, aunque algunos dicen que ya encontraron la solución, puede que hayan encontrado la solución, pero es esto. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. ¿Cierto? Decimos que la gallina, y otro le dirá, no, pero ¿quién puso el huevo? Y después dicen, no, entonces, ¿quién puso? Sí, ¿quién puso el huevo? Y después la gallina, y dónde la gallina. Y bueno, y ahí nos quedaríamos hablando de una situación como esa, ¿no? Bueno, aquí, ¿por qué lo quise mencionar? Porque la hipertensión, no importa si es esencial o si es secundaria, incluso la esencial, que aquí nos podía jugar una mala pasada, es la hipertensión a largo plazo daña el riñón. Y el riñón sube la presión arterial. Yo encuentro un paciente con hipertensión y le encuentro afectado el riñón. La pregunta es, ¿qué fue primero? ¿O el riñón hizo que se suba la presión o la presión alta dañó el riñón? Y ahí nos quedamos con esa duda, ¿no? A ver, ¿cómo hago para saber cuál fue el primero que se dañó? Nos toca hacer un análisis profundo de a nivel renal, porque los cambios por el daño de la presión arterial alta a nivel renal son unos cambios específicos que los miraremos cuando hablemos a nivel renal, que es lo que sucede, ¿no? Pero es no es como para comentarles que a nivel renal empieza pues una ligera confusión en que no sé si es el riñón el que está provocando la hipertensión o la hipertensión lo dañó al riñón. Pero nos obliga a que hagamos una indagación, una profunda análisis en este caso del paciente y de las características de los órganos que notamos que estén afectados, ¿no? Miren, por ejemplo, ahora la siguiente situación. Bueno,
Entonces ya miramos eso. Esta tablita, este cuadrito que estoy colocando aquí, un cuadro que yo lo he visto que tiene, a pesar de que puede ser un poco viejo porque está dentro del libro de Anatomía y Patología de Stephen Lowe, que pues es la primera edición, siempre tiene sus años, pero no pierde la vigencia de lo que nos dice, ¿no? Mire, el gasto cardíaco y la resistencia periférica, resistencia vascular periférica, si ellos incrementan, cualquiera de los dos que incrementen, ocasiona aumento de la presión arterial. ¿Sí? Y si los dos aumentan al tiempo, pues con mayor razón. Entonces, mirándolo por este lado, el incremento del volumen. Dice, ¿y cómo incrementar el volumen? Pues en este caso con la retención de sodio y a la vez con agua, y entonces aumenta el volumen y tenemos aumento del gasto cardíaco. O a nivel de catecolaminas que podrían ayudarnos a subir la frecuencia cardíaca, entonces el gasto cardíaco también se eleva y ya tenemos una expresión de esta situación, ¿no? Cuando uno habla de la resistencia vascular periférica, nos damos cuenta que existen algunas características en los vasos, y sobre esto se está trabajando mucho. La terapéutica, ustedes se van a dar cuenta en farmacología cómo está trabajando en esto. Es, por ejemplo, dice, el incremento de los adrenoreceptores. ¿Sí? O sea, los receptores adrenales, ¿sí? Adrenalina, ¿sí? Aquí. Entonces, ellos hacen que se reciba más respuesta por parte de, o sea, la respuesta de ellos es que se van a contraer, ¿sí? Entonces, aunque sean niveles no muy altos de catecolaminas, ellos van a responder al tiempo y van a generar una reacción mucho más amplia, con mayor incremento de resistencia periférica. Esto es lo que se puede ver también en los pacientes y toca empezar a tratar de buscar esta situación de controlar. En pacientes normales pues tratan de bloquearlos, entonces ya se relajan y no pueden hacer una contracción. Aquí decíamos la angiotensina, que ya habíamos explicado, se genera una contracción de los vasos, pues angio, vaso, tensión, ¿sí? Y las catecolaminas ya, como verdaderamente como catecolaminas, su acción es generar vasoconstricción y entonces la resistencia se aumenta. Entonces, miren cómo, haciendo un análisis de algunos elementos, porque ahorita vamos a ver otra tabla que también es analizándolo así, que es que de Robbins, también nos da una visión más o menos parecida de cómo se da o qué nos puede llevar a hipertensión arterial. ¿Sí? Porque en este momento estoy tratándome de enfocar un poco a la hipertensión de tipo más esencial, ¿sí? A la del 90%. Porque pues la del 10% ya dijimos que buscamos la causa y por ahí la controlamos. Pero el 90% cuando no tenemos una causa muy bien establecida y muy bien conocida realmente, ahí sí nos toca empezar a indagar por dónde podemos controlarla. Miren por ejemplo en esta tabla, ¿sí? Allí nos muestra cómo el gasto cardíaco también se puede aumentar, los sodios, mineralocorticoides, la atropectina, los factores cardíacos, también la frecuencia de contractibilidad, algunos incluso, miren que nos hablan de elementos, ¿sí? Ya de sustancias, de moléculas que pueden producir contracción. Aquí algunas de ellas, algunas que ya habíamos visto en la respuesta inflamatoria y dándole una reacción mucho más amplia para nuestro cuerpo. Otras, las prostaglandininas, ¿sí? Algunos factores locales, factores nerviosos. Entonces, ya nos damos cuenta que existen varios elementos que pueden intervenir dentro de este proceso, ¿no? Miren, por ejemplo, esta
esta imagen que recuerda lo que hace un ratito comentábamos, ¿no? La renina, ¿sí? No voy a poner a hablar de esto porque ya son algunos elementos ya que salen de lo que quiero explicar, ¿sí? Solamente como para ver la secuencia. Renina, de donde el angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2, acción de la ECA, ¿sí? Entonces, secreción de aldosterona, el aumento de mineralocorticoides, la absorción de sodio, entonces aumento del volumen, ¿sí? Y por el otro lado, la angiotensina, vasoconstricción, aumento de la vasoconstricción, aumento de la resistencia, y en este caso, pues, sí, resistencia arterial periférica, y por el otro lado se está aumentando el gasto cardíaco con la absorción de sodio, y se nos aumenta la presión arterial en estos pacientes. ¿Sí? Veamos esta imagen, en donde se trata de dar como una especie de explicación a la hipertensión esencial. Y consiste en lo siguiente, ¿sí? Perdón, una pregunta. Yo veo conectados 46 personas. Y ayer creo que había menos en el examen. Pero bueno, solamente una pequeña y nada. Hagamos una cosa. Como yo les dije, yo voy a hacer tomar lista de quiénes están. Créanme que aquí es mucho más fácil saber quiénes son los que nos acompañan. Es de esta forma. Sí. Les dije, yo necesito saber quiénes están en la clase. No qué equipos están conectados. Quiénes están en la clase. ¿Sí? Por eso, siendo las 7:44, en el siguiente minuto quiero que me escriban en el chat, todos pues los que están conectados, escríbame HTA, hipertensión, HTA, todos. Son 7:45, a las 7:46 ya no les recibo. ¿Sí? Ahí sé quiénes realmente están. Los que no están, pues nunca contestan. ¿Sí? Entonces en el chat ya me lo colocan y eso ya me ayuda a saber quiénes realmente son los que sí están en clase, los otros pues por ahí han de andar. ¿Sí? A las 7:46 ya no recibo. Sí, que hay gente que después ya no. 46 me dice que ya usted no está. ¿Listo? Bueno. Entonces, miren que aquí esta situación es, si la analizamos, nos ayuda a explicar un poco qué es lo que pasa con la hipertensión arterial. Y realmente es algo interesante, a ver, saberlo comprender, y por eso vamos a analizarlo de esta forma, ¿no? Primero que todo, decimos que los pacientes que sufren de hipertensión arterial son pacientes que lamentablemente, estamos hablando de la esencial, ¿no? Son pacientes que son un grupo grande, ¿sí? Pero lo malo de ellos es que este grupo tiene la característica que no se encontró una causa. Por lo tanto, nos toca manejar la situación o las características fisiopatológicas, hacer una especie de control de esto, ¿no? Sí, control de la enfermedad. Cuando lo vemos así, decimos, bueno, estos pacientes, una de las probables causas que se plantean en ellos, sea como lo dice aquí. Bien, como dice aquí, que sea una influencia genética. Y esa situación no es fácil de controlar. Yo no le puedo decir, venga, voy a ir a cambiar los genes. No. Esto está bien complicado. ¿Sí? ¿Que vamos a cambiar los genes? No. ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones, uno dice, bueno, los genes nosotros vamos a cambiar
Ya por eso el tratamiento para esto es muy complicado. Nos toca hacer un manejo de control. Y si a esto le agregamos algunos factores ambientales, la situación puede ser que se vuelva más compleja, ¿no? Entonces, algunos pacientes puede ser que tengan la situación genética, pero que no sea tan marcada y que de pronto se mantenga en esa situación y nunca le dé una hipertensión o que sea muy ligera y no genere problemas. Otros pacientes tengan los factores genéticos, las influencias genéticas y un factor ambiental, consumen mucha sal y de ahí para adelante empezó a tener problemas y la situación se complica más. Pero miren lo que ellos plantean. Dicen que se cree que los pacientes que tengan ese tipo de hipertensión tienen algunos defectos en la homeostasis del sodio. Defectos que los plantean de esta forma, ¿sí? Que hay una excreción insuficiente de sodio. Entonces el sodio no se elimina, se retiene, entonces se retiene agua y sal, y al retenerse agua y sal, se genera un aumento del volumen plasmático y aumento del gasto cardíaco. ¿Sí? Ese sería uno de los eventos que dice, solo esto, solo que tenga este efecto, nos podría generar ya una causa para producir hipertensión. Por eso de pronto un paciente que se sospeche esta situación, le puedo dar un diurético y nos podría ayudar a controlar todo esto. ¿Sí? Entonces, los pacientes reaccionan muy bien a un trabajo con un tratamiento con diuréticos. Pero también se logró ver algo más que estaría relacionado dentro de las condiciones de los vasos, ¿sí? Casi se puede decir del diseño de los vasos, de las alteraciones propias de los mismos vasos. Uno dice que los vasos tengan una vasoconstricción funcional, o sea que se estén contrayendo, que estén muy reactivos. Pues dice, aumenta la actividad vascular. O sea, ellos de por sí se contraen con mucha facilidad. Sí, como cuando hablamos de hipersensibilidad en el semestre pasado, una hiperreactividad, como que se contraen de manera muy sostenida y muy reactiva, ¿no? Entonces, esa es una opción que también se plantea y que es algo característico de estos vasos. El otro elemento que plantean es que puede ser esto, ¿sí? Que puede ser defectos en el crecimiento, o sea, es algo más estructural, algo más morfológico. Nos dice, miren, lo que pasa es que los vasos están, de por sí se están formando mucho más gruesos. ¿Sí? La musculatura lisa viene más gruesa, entonces ellos ya vienen más robustos y por lo tanto la pared es tan gruesa que la luz se estrecha y nos genera, ya sea que la luz esté estrecha, la resistencia se aumenta, o que estén reaccionando mucho, también la resistencia aumenta. Entonces, entre las dos, la resistencia vascular periférica también se sube. Y ya sea solo esto, o los dos al tiempo, se va a generar hipertensión. Los tratamientos actuales están buscando, de acuerdo con lo que se encuentra, pues, manejar esto. ¿Sí? Algunos tratamientos tratan de controlar los vasos, generando vasodilatación, o sea, algunos bloquean el calcio, otros ayudan a esta relajación a que el músculo liso no se contraiga y entonces hay una caída de la resistencia vascular periférica y el paciente logra estabilizar la presión arterial, cae y, como decimos, la resistencia vascular, o por lo menos la parte de la presión diastólica, que es una de las que más confirma, corrobora que es hipertenso. Entonces aquí se puede ver un manejo como más puntual hacia esa situación. El otro, pues, el que esté dándose por este lado, ¿sí? Los diuréticos también ayudarían y se han utilizado mucho con ese fin, reducir la cantidad de volumen, ¿sí? Pero si en ocasiones
Si el problema es por este lado, que miren que la hipótesis o los planteamientos dice que hay dos opciones acá y aquí hay una tendencia que de pronto si lo manejo por este lado puede generar un poco más de respuesta, ¿sí? Porque hay dos elementos en los que tengo que puedo ir trabajando. Este otro es manejar casi el sodio, pero aún así el diurético se ha utilizado mucho tiempo y se sigue utilizando, pero también se están utilizando medicamentos que actúan sobre los vasos sanguíneos, ¿sí? Produciendo una vasodilatación. Entonces tenemos esa característica como una resumen de qué es lo que se está planteando frente a cómo puede ser el desarrollo de lo que es la hipertensión arterial, en especial la hipertensión esencial. ¿Sí? Miren, por ejemplo, algunas características, ¿sí?, de esta situación, y es aquí la que, como la comenta el autor, es esto. Miren, nos dice, ¿qué es lo que vemos con los pacientes hipertensos? ¿Qué se suele ver esto? La arterioesclerosis hialina. ¿Sí? Arteriosclerosis hialina. ¿En qué consiste? En que las paredes del vaso se empiezan a engrosar a expensas, ¿sí?, de este material hialino, proteináceo que se acumula en este sitio. ¿Sí? Pues aquí lo menciona. Una pared, incluso aquí el autor debió de no colocarle arterioesclerosis, sino arterioloesclerosis. Si ustedes miran esto, arterioloesclerosis, dice arteriosclerosis, ¿no? Sí. Arterioloesclerosis porque es arteriolar y hialina. Y la luz pues aparece estrecha y enseguida pues vemos a lo que se llama aumento de la resistencia, y bueno, de ahí para allá lo que ya hemos comentado. Aquí también, mire que lo escribieron pues, arterioloesclerosis hiperplásica, arteriolo, porque también son en arteriolas, ¿sí? Hiperplásica. ¿En qué consiste esto? Consiste en que las capas de la pared de las arteriolas, la pared muscular empieza a volverse más numerosa. Miremos, voy a agrandar esta imagen para tratar de ver un poco esta imagen de aquí, ¿no? Entonces, agrandémosla. Sí. A ver. Entonces, miren, las capas de músculos de la arteriola se vuelven un poco más prominentes. Pero lamentablemente, el que se vuelvan más prominentes, ¿a dónde nos lleva? A que en este sitio la luz empieza a reducirse. ¿Sí? Más capas, menos luz. Uno diría, bueno, hay más capas y se engrosaría hacia afuera. No, lamentablemente no se engrosa hacia afuera, sino que trata de ir hasta este punto, ¿sí? Llegar a este punto de ir reduciendo la luz, lo cual genera aumento de la resistencia vascular periférica. Entonces, esa situación. Bueno, eso por ese lado. Ahora, miremos esa parte. Bueno, yo creo que va a ser así.
Entonces miren que esos dos eventos que estamos mostrando allí, pues tienen esa característica, ¿no? Que al final terminan engrosando las arteriolas, reduciendo la luz y llevando a resistencia vascular periférica aumentada. Miren, por ejemplo, este cambio, que aquí lo muestran, ¿sí? Aquí hay una arteriola, y miren la situación siguiente. Esta es la luz de la arteriola, ¿sí? La capa muscular. Y miren ese engrosamiento tan marcado que al final termina, pues, afectando la luz, reduciendo la misma y llevándolo a aumento de la resistencia vascular periférica. Otra situación esta. Miren la hialinización tan marcada. Estamos viendo ya vasos a nivel renales, ¿sí? Tubos renales, y miren la hialinización de ella. Sí, son eventos que provocan también la hipertensión y que hacen que se provoque más hipertensión. Por eso es lo que decíamos, que con el tiempo, si hacemos un estudio más concienzudo de qué es lo que encontramos en el riñón, podríamos ya descartar qué fue lo primero. En este caso, pues yo digo, no, el paciente lo que está presentando son cambios por hipertensión que terminaron dañando el riñón. Sí. Pero lo primero que tuvo fue una hipertensión, que no se controló y terminó dañando el riñón. Miren, por ejemplo, la siguiente imagen. Miren, por ejemplo, aquí. Aquí la respuesta es bastante marcada, aunque se enfoca un poco hacia la parte más hacia la íntima casi. ¿Sí? No se nos afecta mucho. Y es una reacción más severa y está dentro de lo que se denomina las hipertensiones de tipo más, que se dice de tipo malignas. ¿Sí? Las hipertensiones malignas, o sea que son muy altas, ¿sí? Tienen la característica que, miren todo el cambio que se ve. Miren la gran reducción de la luz. Sí, aquí no se nota tanto, pero cuando la resalta, mírenla allí. Entonces nos damos cuenta que en estos casos, pues lógicamente la resistencia se dispara de una forma tan alta y las cifras tensionales se vuelven muy incontrolables. ¿Sí? Miremos también a nivel, una visión un poco más longitudinal, ¿sí? De estos eventos. Aquí tratar de mostrar cómo se podría ver esta zona más muy hialinizado con la reducción de la luz en ese sitio. Estos cambios se ven con cierta frecuencia o con mayor frecuencia a nivel renal. Y recordemos que a nivel renal a nivel renal se producen muchos más de esos efectos, ¿no? Entonces, miremos algunas cosas en este sentido. Santiago, ¿nos quiere decir algo? Perdón, doctor. Bueno, entonces miren la siguiente situación. Aquí queremos resaltar varias cosas como para ir concluyendo este tema. Es que, primero que todo, la hipertensión arterial, enfoquémosla siempre como una enfermedad que debemos de tratar de ubicar cuál es la causa. Ese es uno de los puntos. Primero, saber si las cifras tensionales que tiene el paciente son realmente altas. Segundo, conocer si estos pacientes, ya que sabemos que la hipertensión es alta, ya tiene hipertensión arterial, ahora sí conocer si es esencial o no, para lo cual tenemos que empezar a descubrir si esa hipertensión tiene o está asociada a alguna causa que tenemos que investigar. Busquen todas las causas. Cuando yo no encuentre ninguna de esas causas bien buscaditas, podemos decir que es esencial. Y en ese momento, cuando usted diga que es esencial, ya nos toca actuar de forma crónica,
de forma de sostén, o sea, sostener el tratamiento a través del tiempo, haciendo que el paciente empiece a trabajar o empiece a manejar presiones más normales, pero en este caso, pues llevando a que no se provoquen situaciones que con el tiempo pueden llegar a problemas bastante severos. ¿Sí? Esa es como un poco la conclusión de esta situación. Entonces, vamos, ya teníamos de hablar de lo que es la hipertensión arterial. He tratado de colocar las temáticas de una forma muy, ¿qué se puede decir? Muy secuencial, ¿sí? Porque después de ver hipertensión, cuando un corazón, el sistema cardiovascular está llevando una presión mucho tiempo alta, ¿sí? El corazón termina haciendo esto. El corazón se cansa, ¿sí? El corazón va a tratar todo un buen tiempo de controlar el proceso. Pero llega un momento en que dice, yo ya no doy más, ¿sí? Y esta imagen pues nos trata como medio de recordar un corazón cansado. ¿Sí? Entonces miremos esta situación, aquí está el corazón. Entonces, en este momento vamos a empezar a hablar del tema, ¿sí? Voy a colocar aquí, voy a colocar el tema, para que sí lo encontremos. ¿Qué tema creen que es ese? Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Eso, muy bien. Cardíaca. La insuficiencia cardíaca. No he hablado de decir que es una insuficiencia cardíaca que no puede decir, no, es una insuficiencia cardíaca de tipo derecha, izquierda, con que no. Lo estoy mencionando como cardíaca porque vamos a hablar de todas ellas. ¿Sí? Entonces, insuficiencia cardíaca como un elemento general. ¿Sí? Cuando el corazón se lo ve así. Pero es gráficamente. Quería hacer ahí un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, me manda el mensaje una compañera que dice que, no digo el nombre, pero el mensaje sí quiero más o menos comentarlo. Sí, que sí está en la clase y que no pudo escribir la palabra, que el computador se descargó, ¿sí? Sí, como me lo mandó por el directo, yo sé que yo solamente lo estoy leyendo. Listo, digo, pero qué preciso, solo se descargó en ese momento, ¿no? Listo. En esos casos, ¿sí? A la persona que no, ¿sí? Que no escribió en el momento que le tocó y de una situación como esas, yo le voy a hacer unas preguntas de la clase. Y si me las contesta, listo, le acepto. Si no me las contesta, quedo con la falta allí y probablemente pues la falta sigue vigente para toda la clase. ¿Sí? Entonces, como dices, si ha estado en la clase, listo, pero se descargó precisamente en el momento de llamar lista. Entonces, las preguntas las puedo hacer ya desde el otro. ¿Sí? Entonces, como una de las características que yo les quiero comentar. ¿Sí? Bueno. Te mandaré la pregunta por el directo y me la responden por el directo. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la insuficiencia cardíaca. Para yo conocer y hablar un poco de este tema, tenemos que recordar lo siguiente. Es esto. Algunos elementos claves dentro de nuestro sistema cardiovascular.
¿Sí? La segunda es un tipo... ¿Cómo así? ¿La segunda es un tipo de la primera o no? Santiago, ¿cómo no le entiendo la pregunta? No, es que le respondía a la compañera Betty. Ah. Es que con la mandan a todos, pues todos... Bueno. Vean, aquí se ve la siguiente situación. ¿Sí? Sucede que aquí, en este caso, ¿sí? Nosotros recordemos que la presión arterial y la función cardíaca, mejor, no solamente la presión arterial, sino toda la función cardíaca, evidenciamos esta situación, que existen algunos receptores que ayudan a controlar normalmente el nivel de nuestro corazón, de nuestro sistema cardiovascular, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿qué queda? Se me olvida. La subclavia, pues. Arterial. Subclavia, me parece que es. En este sitio, ¿qué queda? Varios receptores. Aquí hay un vasoreceptor, aquí hay otro y aquí hay otro. Seno cariotidio, aórtico y auricular. ¿Cómo es que es el auricular? Sí, ahí encontramos esos receptores, como usted dice, del seno, del lomo, a nivel cardíaco, que nos ayudan a detectar cambios importantes a nivel de la presión, ¿sí? Y tomar ciertas medidas. Por eso hay muchas oportunidades que yo he visto en algunas ocasiones, ¿sí? Por ejemplo, yo también estoy en la brigada de la institución, ¿sí? Sí, y el motivo principal para meterme en la brigada fue que, a pesar de que en la institución habemos varios médicos y enfermeras, no había ningún profesional participando en la brigada, ningún profesional de la salud en la brigada. Dije, cuando se necesite una respuesta, un manejo un poco más especial en una situación de emergencia, pues lo único que queremos es que el paciente pues que nosotros que conocemos de esto, pues podamos brindarle. Por eso personalmente me metí a esa de la brigada y apoyarlos a estos compañeros en esto. Sí, pero notaba algo que me llamó la atención, es que cuando toman y cuando revisan el pulso, mucha gente, sí, algunos brigadistas, porque había gente que les iban a enseñar, y lo tomaban en el carotidio, lo toman muy cerca, aquí, el seno carotidio, el glomus y el seno carotidio. Y les decía, esto es muy delicado, porque si usted lo presiona, así tratando de percibir un pulso, le va a hacer detectar a él un aumento de presión, porque hay varios receptores. Entonces, aumento de esa presión allí, solamente por usted estarle tratando de percibir el pulso, le va a hacer creer a él que la presión se subió. Y cuando él cree que la presión se subió, él va a liberar los elementos para que la presión baje. ¿Sí? Incluso puede que sea de pronto hasta el paciente pueda tener algún fenómeno, alguna hipotimia, alguna situación de esas que genere este tipo de evento. ¿Sí? Entonces, eso es como por decirlo a nivel carotidio. Pues ya estos otros ya es difícil acceso y que ya sean las condiciones de nuestro cuerpo que los activen. Pero a veces cometimos ese error en este sitio, ¿no? Como para comentarles un evento ahí especial. Aquí, miren que
se da la siguiente situación. ¿Sí? Esto. Sucede que el otro elemento que está muy relacionado está la acción de la suprarrenal, en este caso, relacionada especialmente con la aldosterona, ¿sí? Y su efecto sobre el riñón y la reabsorción de sodio y bueno, y agua y lo demás, ¿sí? Y el otro efecto que también tiene que ver con esto de los fenómenos que van a acompañar la falla cardíaca, ya sea la liberación de renina, angiotensina y aldosterona, y las acciones sobre la parte ya nerviosa, el sistema nervioso, y los efectos para provocar vasoconstricción. ¿Sí? Miremos que aquí también está asociado con el sistema nervioso, los nervios espinales, ¿sí? Y la reacción del sistema nervioso autónomo. Entonces, tratando nada más de mostrar que estos elementos nos van a buscar de alguna forma controlar o mirar cómo va la presión arterial, pero que pueden llegar a hacer que nuestro corazón empiece a tomar ciertas condiciones un poco complejas y complicadas en el proceso de una situación como lo veremos ahora, como lo que es la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, especialmente por hipertensión arterial. Bueno, entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a hacer el último llamado a lista, ¿sí? Me van a contestar, tienen 1 minuto o menos de 1 minuto para hacerlo, escriban ICC en el chat para yo registrar eso. ¿Quién realmente está? Ya se va a acabar el minuto, ¿quién no escribió? ¿Por qué no está? Ya se acabó el minuto, ya no hay más, no hay tiempo de llorar. Vean, siguen escribiendo. Y entonces, ¿dónde estaban cuando les dije? Y no vayan a decir que estaba haciendo fila, no, esto de una vez llega allí. Bueno. Entonces, vamos a dejar aquí, vayan a repasar el sistema cardiovascular. Sí, porque realmente aquí hay otras cosas que quiero y las vamos a analizar. Profe. Sí. Ya les voy a pasar. Ya le voy a pasar la positivas. No, otra cosa. Sí, dígame. Doc, es que surge la solicitud que si de pronto pues la evaluación de mañana la puede hacer el martes 13. Pues ustedes ya saben cómo son las evaluaciones aplazadas, ¿no? Ayer tuvieron una experiencia. Yo con gusto se las aplazo, pero ya sé que tienen más tiempo para estudiar y lógicamente las preguntas van con estudiantes que tuvieron más tiempo para estudiar. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Cuando tienen más tiempo, pues se les modifican las preguntas porque lógicamente han hecho mayor profundidad en el estudio. Otra pregunta, con respecto a eso, a los quizzes de generalidades, o sea, ¿los vamos a hacer cada que cambiemos como de sistema o cada semana va a haber esos quizzes? Eso también. Cada que cambiemos de sistema. Ah, listo. Bueno, empezamos con sistema, en este caso empezamos con sistema cardiovascular. Luego pasaremos al sistema respiratorio. Entonces, cuando vayamos a hablar del sistema respiratorio, ya les digo, vamos a hacer las generalidades del sistema respiratorio, porque vamos a trabajar así. ¿Sí?
Entonces, y así va a ser que todas esas cosas. ¿Listo? Que entonces dicen que no, que porfa, que no lo aplace, que deje como está para mañana. Por eso les digo, usted misma si quiere me dice y yo, si no, pues yo se los aplazo, pero no hay problema. Entonces, ya, si no, cualquier cosa usted me confirma, pero antes de empezar, por lo menos en la tardecita, porque pues usted sabe que yo llevo el examen y de acuerdo con la decisión que se tome, pues ya tomaremos cómo se va a hacer. ¿Listo? Bueno, profe, sí, si algo ya le confirmo hasta mañana en la tarde, gracias. Exactamente, me confirma. Bueno, entonces, muchachos, bueno, por ahora voy a tomar eso, pero ya saben, desde la próxima oportunidad, ahorita por ser la primera vez que estaba llevando listas así, listo. Pero en la próxima oportunidad que se me cayó la red, inmediatamente apenas yo estaba empezando la lista y se me cayó la red y cayó un rayo y llegó un asteroide y lo que sea, en esos momentos vamos a hacer una pregunta del tema y si no sabe, ahí le queda. ¿Listo? Ya se los digo a todos para que quede ahí e incluso pues ahí quedó, hasta grabado quedó. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces estudien, que les rinda mucho y pues nos vemos luego, ¿no? Feliz noche. Gracias, profe. Vamos, doctor, hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Hasta mañana.